Pues hoy vamos a dar nuestra penúltima clase. Ayer ya estuvimos viendo qué es una derivada parcial, qué es una derivada direccional. Y aprovechando que ya sabemos qué es una derivada parcial, vamos a definir el gradiente de una función usando derivadas parciales. Hoy también se vienen pues algunos ejemplos geométricos para que le agarren la onda pues, más rápido. Y pues vamos a empezar con la clase. Vamos a dar directamente la definición de gradiente y luego vamos a ver qué es geométricamente. Dada una función de Rn a R, pausa, acuérdense que las gráficas de este tipo de funciones son superficies, entonces a las cosas a las que les puedo sacar gradientes son a las superficies, ¿ok? Seguimos. Y dado un punto x0 en U, ¿ok? Está en el dominio. Si f es derivable en x0, ¿a qué nos referimos con que sea derivable? Que todas sus derivadas parciales existen en ese punto. Vamos a definir el gradiente de f en x0 como aparece aquí abajo, ¿no? De entrada la notación, ¿no? La notación es una especie de triángulo invertido. A esto de aquí se le llama símbolo nabla o operador nabla. En un ratito hablaremos más de él. Y este símbolo nabla aparece al lado de la función y la función aparece evaluada en el punto. Todo esto de aquí es el gradiente de f en x0 y pues, ¿qué es el gradiente? Es básicamente un vector, ¿no? Un vector que si se dan cuenta vive en Rn, ¿no? Es un vector que tiene n entradas, n dimensiones y es un vector que pues no es tan difícil de entender. Fíjense, la primera entrada es la parcial de f respecto a la primera variable, que es x1, y todo esto lo evalúo en x0, ¿no? La segunda entrada pues va a ser la parcial de f respecto a x2, igual, evaluada en el punto x0. Podemos irnos así hasta llegar a la parcial de f respecto a xn evaluado en x0. Entonces, el gradiente básicamente es un vector que contiene todas las derivadas parciales de la función respecto a la primera variable, respecto a la segunda variable, respecto a cualquier variable, tenemos que el gradiente engloba todas las derivadas parciales de una cierta función. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente el gradiente, así es como se define, así es como se denota, es un vector, y pues qué mejor que verlo geométricamente, ¿no? Vamos a verlo geométricamente. Eh, Fíjense, voy a empezar dibujando una función de R2 a R nada más. Es una función que va a vivir en R3, porque pues si va de R2 a R, entonces su dimensión, su gráfica va a quedar encerrada en R2 cruz R, y entonces va a ser una superficie, ¿no? Vamos entonces a dibujarla. Fíjense, la función que voy a dibujar es esta. ¿Ok? Es una función que, como dije, va de R2 a R. Es la función 8 igual, 8 menos x cuadrada menos y cuadrada más x menos y. ¿Ok? Esto de aquí es un signo de igual, no sé por qué aparece así. Así ya apareció el signo de igual. 8 menos x cuadrada menos y cuadrada más x más y. Esa va a ser eh, mi superficie sobre la que voy a trabajar. Si se dan cuenta, aquí abajo aparecen las derivadas parciales. Aparece la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a y. Para obtener la derivada parcial respecto a x, pues eso ya me lo sé, ¿verdad? Voy a tomar mi función que tengo aquí arriba y la voy a derivar respecto a x, entonces todo lo que tenga y lo tomo como una constante. 8 no tiene a x, entonces la derivada de 8 respecto a x vale 0. La derivada de menos 2x respecto a x me va a dar menos 2x, ¿verdad? Por eso aparece el menos 2x aquí abajo. La derivada de menos y cuadrada da 0 porque pues, es una constante cuando derivo respecto a x. Luego tengo más la derivada de x respecto a x, aquí me va a dar el 1. Y menos la derivada de y respecto a x, pues me va a dar 0 porque es una constante. Entonces, esta es mi derivada parcial respecto a x. Análogamente, puedo obtener la derivada parcial respecto a y. Y pues lo único que ahora necesito es un punto para evaluar, ¿no? Porque lo que me dice la definición de gradiente es que ya que tengo las derivadas parciales,
elijo un punto y evalúo en ese punto y eso me va a dar un cierto vector, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es ese vector. Fíjense, los valores en los que voy a evaluar este gradiente es en el punto 2,1. ¿Ok? Entonces las derivadas parciales las voy a evaluar en el punto 2,1 y entonces el gradiente de la función se va a ver más o menos así. Déjenme, lo busco, está en esa parte de vector. Aquí está gradiente y el gradiente entonces es esa flechita que apareció. Si se dan cuenta, es una flechita que se queda en el plano, no es una flechita que esté en el espacio. Y pues sí, no, porque por definición el gradiente es una especie de flechita, ¿no? Eh, entonces, déjenme mostrarles más toda la pantallita. Entonces, esto es básicamente el gradiente. El gradiente es ese vector verde que apareció en el plano XY. Si se dan cuenta, es un vector que pues está en el plano, realmente no está en el espacio, no está en R3, está en R2, o sea, se queda encerrado en el plano. Ahora déjenme ver si puedo ponerles el punto de donde parte. El punto de donde parte es el 2, 1. Entonces, fíjense, ahí está el punto de partida y el gradiente aquí abajito me dicen que es el menos 3, 3. Esto de aquí no tiene cara de ser el menos 3, 3, pero fíjense que si lo vemos desde arriba sí tiene sentido. Bueno, vamos a verlo desde abajo mejor. Fíjense, este es el punto del que estoy partiendo. Este es el punto 2,1. Y lo que me dice el gradiente cuando lo calculo es que es igual a menos 3,3. Entonces, lo que hace el gradiente es, a partir de este punto, trazar el vector menos 3,3. Fíjense, para llegar a la punta de la flechita, tengo que irme 3 unidades hacia abajo, 1, 2, 3, y 3 unidades hacia la izquierda, 1, 2, 3. Entonces, sí, me moví a menos 3, 3 y parto desde el vector, desde el puntito que estoy seleccionando, ¿ok? Entonces, así es básicamente como se ve el gradiente. Es un vector que se queda en el plano y ahorita vamos a ver que nos va a servir para bastantes cosas. Vamos a regresar un poquito, pero entonces quédense con esa idea. Dada una función, yo voy a tener una función, por ejemplo, de R2 a R. Para obtener el gradiente tengo que obtener sus derivadas parciales. Si se dan cuenta, aquí abajito aparecen las derivadas parciales. Menos 2x más 1, menos 2y menos 1. Y ya que obtuve las derivadas parciales, evalúo esas derivadas parciales en un cierto punto y las componentes del gradiente van a ser las derivadas parciales evaluadas en ese punto. Entonces, eso es básicamente lo que ustedes conocen como el gradiente. Eso es lo que significa el gradiente. Es un vector que vive en Rn, que vive en el dominio y está apuntando hacia una cierta dirección. ¿Para qué nos sirve el gradiente? Antes de seguir avanzando. El gradiente nos da la dirección de mayor crecimiento en la función. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a hacer de nuevo algo geométrico. Este punto P que marqué, déjenlo, lo regreso. Este punto P que marqué, si se dan cuenta, es el punto A, pero subido en la superficie. ¿Ok? Ahora voy a trazar un plano tangente a ese punto P. Ese plano tangente pues va a ser tangente a la superficie y es este plano de aquí. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, lo que hizo el gradiente pues fue darme un cierto vector, ¿no? Y con ese vector puedo obtener un plano tangente y ese plano tangente, pues de hecho, me dice la dirección en la que está creciendo más la función. Si se dan cuenta, la dirección hacia donde apunta la flechita verde, que es el gradiente, esa cosa verde es el gradiente, me dice la dirección en donde está creciendo más la función. Entonces, ese es el significado o la importancia del gradiente, que aunque sea un vector que está en el plano, me dice en qué dirección, si yo me pongo arriba de la función, déjenme regresar un poquito esta vista, ajá, aquí está. Si yo me pongo encima de la superficie, el gradiente me dice en qué dirección tengo que caminar para encontrar la dirección de mayor ascenso, la dirección en la que me va a costar más subir, ¿no? En la dirección en la que está creciendo más la función.
Entonces, para eso es para lo que nos sirve. Para obtener planos tangentes, también hay algunas aplicaciones de, por ejemplo, Machine Learning que sirven para minimizar algunos errores. Y entonces así es como se ve el gradiente de una función. Es un vector, es este vector que está en el plano y nos dice la dirección en la que la función crece más. Si, por ejemplo, tomara menos el gradiente, pues entonces me diría la dirección en la que menos crece la función o en la que decrece la función. Entonces, esa es la importancia del gradiente, así es como se ve geométricamente. ¿Ok? Entonces, ya saben, ya tienen una intuición de lo que es el gradiente. Vamos a ver, bueno, geométricamente ya también ya lo entendieron. Esta proposición de aquí es bien importante. El gradiente también nos sirve para encontrar derivadas direccionales. Si lo recuerdan, encontrar derivadas direccionales era todo un problema. ¿Por qué? Porque teníamos que usar la definición de límite y luego al momento de evaluar la función podrían salir expresiones muy feas. Entonces, una forma, Ana, pues digámoslo así, diferente de encontrar la derivada direccional es con esta identidad de aquí. Tengo que si una función de Rn a R es derivable, o sea, existen sus derivadas parciales, por eso puedo sacar el gradiente, y tengo un vector unitario u, entonces la derivada direccional en dirección de u es igual a esto, ¿no? Es igual al gradiente de f, evaluado en x, punto u. Entonces lo único que tengo que hacer es el producto punto entre estos dos vectores, entre el gradiente y la derivada direccional, para poder obtener la derivada direccional de la función. Eso de aquí está muy padre, porque si se dan cuenta, encontrar derivadas parciales siempre es más sencillo. O sea, hace rato lo vimos, ¿no? Sacamos las derivadas parciales de 8 menos x cuadrada menos y cuadrada más x menos y es muy fácil. Entonces, si yo quiero encontrar la derivada direccional, lo único que tengo que saber son las derivadas parciales y hacer el producto punto del gradiente con el vector u. Entonces, esta es una identidad que sirve muchísimo, te simplifica mucho la vida, es otro uso que tiene el gradiente. Y como les decía, ¿no? Pues encontrar derivadas parciales es muy sencillo. Vamos a ver aquí cómo podemos encontrar el gradiente de esta función. Me piden que lo evalúe en el 1,1, en el 2,1, perdón, pero para encontrar el gradiente primero tengo que encontrar las derivadas parciales, ¿no? Entonces vamos a encontrar las derivadas parciales. La parcial de f respecto a x, ¿a quién sería igual? Pues tengo que derivar toda esta expresión que aparece aquí arriba, ¿no? Si se dan cuenta, 8, la derivada de 8 pues va a ser 0, ¿no? Es una constante. La derivada de menos y cuadrada también va a ser 0, porque aquí no hay nada que dependa de x y estoy derivando respecto a x. Y la derivada parcial de menos y, pues también va a ser 0, porque pues no depende de x, ¿no? Todo lo que no dependa de x, pues, se hace 0. Entonces nada más me queda menos x cuadrada más x. La derivada de menos x cuadrada es menos 2x y la derivada de x respecto a x pues es 1. Entonces esa es mi primera derivada parcial. Vamos a hacerla chiquita y vamos a calcular aquí mismo la derivada parcial, pero ahora respecto a y. Entonces de nuevo, derivada parcial de f respecto a y. Usamos el mismo razonamiento, ¿no? 8 es una constante, entonces pues su derivada parcial respecto a y va a ser 0. La derivada parcial de menos x cuadrada respecto a y también va a ser 0 porque tomo a x como una constante. La derivada parcial de x respecto a y también va a ser 0 porque pues esto de aquí es una constante. Y nada más me quedo con menos y cuadrada menos y. La derivada de menos y cuadrada respecto a y pues es menos 2y. Y la derivada de menos y respecto a y pues va a dar menos 1. Entonces, estas de aquí son mis dos derivadas parciales. Si se dan cuenta, son las dos derivadas parciales que ya había encontrado hace un ratito. Y ya lo único que tengo que hacer para encontrar el gradiente es evaluarlas en el punto 2,1. Entonces, voy a poner aquí una pequeña línea de separación. Ahí están mis derivadas parciales. Ahora vamos a evaluarlas. Fíjense, cuando yo evalúo la parcial de f respecto a x en el 2,1, pues esto de aquí es igual a poner 2 en todos los lugares donde haya x y 1 en todos los lugares donde haya y. Entonces voy a tener menos 2 por 2 más 1, y esto de aquí a quién es igual a menos 3, ¿verdad? Análogamente, puedo obtener cuánto vale evaluar la derivada parcial
respecto a y en 2,1, y esto de aquí, ¿a quién es igual? Pues tengo que poner, donde haya y pongo 1, donde haya x pongo 2, ¿verdad? Entonces me va a dar menos 2 por 1, menos 1, esto de aquí me da menos 3 también. Voy a ordenar todo esto en un vector, déjenme cambio de página. Vamos a ordenar todo esto en un vector que vamos a llamar el gradiente, y entonces el gradiente, que es igual a la parcial de f respecto a x evaluada en 2,1, coma, la parcial de f respecto a y evaluada en 2,1. Ay, aquí me salió medio feo el paréntesis. 2,1. ¿A quién va a ser igual? Pues bueno, ya obtuve que es igual a menos 3, menos 3, ¿verdad? Saqué las derivadas parciales, evalué y me dio ese vector. Entonces, si me pedían hallar el gradiente, ya lo encontré, es ese vector. Y voy a regresar un poquito al ejemplo que acabamos de ver en GeoGebra, porque si se dan cuenta, todo coincide. Todo, absolutamente todo coincide. Tanto las derivadas parciales, al momento de evaluar, también obtuvimos el mismo resultado, pero sí quiero hacer énfasis un poquito en que se den cuenta que el gradiente es un vector que está en el plano. Es un vector que está aquí abajito, en el plano. ¿Ok? Miren, vamos a ver incluso aquí donde puse toda la configuración. Fíjense, si se dan cuenta, las derivadas parciales sí coinciden. O sea, no le estoy mintiendo ni haciendo nada, ¿no? Estoy evaluando en el punto 2,1. Obviamente, si yo cambio los puntos, pues también cambio el sentido, ¿no? Y también el valor del gradiente. Por ejemplo, ¿qué tal si pongo el 0,1 o 0, menos 10? Bueno, no, menos 2, menos 3 o menos 5, no sé. El chiste es que conforme yo voy cambiando, si se dan cuenta, en el lado derecho de la pantalla, pues va cambiando el valor de la flechita, ¿no? Es como si yo moviera el plano tangente ese que aparecía ahí, que es este, que está aquí. Déjenme ver dónde anda ese plano tangente. Se desapareció por alguna razón. Pero el chiste es que conforme yo voy cambiando las entradas, por ejemplo, aquí le puedo poner 2, y de este lado le puedo poner menos 2 también, ¿no? Se me va cambiando la posición. Ok, miren, de hecho ya apareció de nuevo el plano tangente y el punto P. Voy a moverlo alrededor. Bueno, déjenme ver si lo puedo mover. Así sí lo puedo mover. Híjole, no, pero creo que no lo puedo mover todo. Eh, Conforme vayan cambiando los valores, se va a ir moviendo esto. Ah, miren, de hecho creo que aquí tiene un pequeño panel. O a lo mejor ya no le muevo. ¿Qué tal si lo rompo? Este es el significado geométrico del gradiente, entonces. Y si se dan cuenta, cuando yo introduzco el 2,1, que era lo que tenía, pues sí, sí me da lo que quiero, ¿no? Me voy a ir a la parte de abajo, y aquí está, de hecho, gradiente menos 3,3. O sea, realmente me dio el gradiente menos 3,3. Y pues es básicamente eso lo que quería que entendieran, ¿no? El gradiente es algo que está en el plano, porque muchos se van con la finta de que como el gradiente es una generalización de la derivada, entonces el gradiente es este plano que está aquí, y eso no es cierto. El gradiente es un vector que está encerrado en el dominio de la función y me dice la dirección en la que tengo que caminar para avanzar, para subir más la montaña, es lo único que me dice. Entonces, bueno, ya calculamos el gradiente. Vamos a lo que sigue, que es las propiedades que tiene el gradiente, ¿no? El gradiente es una especie de función. Si yo le meto un vector, me aviento otro vector. Entonces, ¿qué propiedades tiene? Bueno, primero que nada, el gradiente es lineal. O sea, abre sumas y saca escalares. Si yo tengo dos funciones de Rn a R y tomo dos números reales, alfa y beta, entonces se cumple esta igualdad. El gradiente de alfa por F más beta por G es igual a alfa gradiente de F más beta gradiente de G. Entonces, abre sumas y saca escalares. Básicamente es un operador lineal. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente una propiedad bien importante del gradiente. Y una propiedad que nos interesa más, porque nos sirve para hacer cuentas, es esta de aquí. ¿Qué pasa con el gradiente del producto de dos funciones? Bueno, el gradiente del producto de dos funciones sigue una especie de regla del producto. Fíjense, el gradiente de f por g es igual a f por el gradiente de g más g por el gradiente de f. Esto de aquí, si se dan cuenta, es una regla del producto. Es la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función.
Entonces cumple también la regla del producto, nada más que pues tiene que estar aquí el gradiente, no puedo poner nada más la derivada, ¿verdad? Si se dan cuenta, de los dos lados de la igualdad hay consistencia. De este lado tengo un vector, el gradiente es un vector, y de este otro lado también tengo un vector, porque fíjense, una función que me toma un vector y me avienta un número real, multiplicado por un vector, me va a dar otro vector. O sea, todo esto de aquí es un vector, es como si yo multiplicara un escalar por un vector. Y lo mismo pasa en este otro sumando. Es como si tuviera un escalar por un vector y entonces todo esto de aquí va a ser un vector. Los dos vectores son de dimensión n, entonces toda esta suma es un vector de dimensión n y pues también esto es igual a un vector de dimensión n, entonces todo tiene sentido. Ok, entonces la conclusión que podemos sacar de estas dos proposiciones que acabamos de ver es que, pues, de entrada, el gradiente, voy a ponerlo así, es lineal. Y además, cumple, bueno, le voy a quitar la F, ahorita van a ver por qué le quito la F. Es que realmente esto es un operador aplicado a una función, ahorita voy a hablar sobre el operador nabla. Entonces, esta cosita es lineal y también respeta la regla del producto, ¿no? Cumple la regla del producto. Muy bien. Eso es básicamente las dos propiedades más importantes que tiene el gradiente. Abre sumas, se saca escalares y el gradiente de un producto es como hacer una regla del producto. ¿Ok? Vamos con lo que sigue, que es ver el gradiente en otros sistemas de coordenadas. Ustedes ahorita están muy acostumbrados al sistema cartesiano, X, Y, Z, pero conforme avancen en la carrera se van a encontrar con otros sistemas coordenados. A veces es más fácil resolver un problema en coordenadas esféricas, a veces es más fácil resolverlo en coordenadas cilíndricas, en coordenadas hiperbólicas. El chiste es que dependiendo del sistema en el que estemos, el sistema de coordenadas, pues vamos a tener un valor diferente para el gradiente. ¿Ok? Estos resultados que vamos a ver se obtienen aplicando cambios de variable, ¿no? Cambios de variable y sus respectivos diferenciales. Y pues vamos a ver nada más el resultado final para que se den una idea. Por ejemplo, en coordenadas cilíndricas, pues yo tengo tres variables. Tengo un radio, tengo un ángulo y tengo una altura. Es básicamente el sistema de coordenadas cilíndricas. El gradiente en ese sistema de coordenadas es igual a esto. Primero voy a sacar la parcial de f respecto a ρ y voy a multiplicar por este vector de aquí, que es el vector unitario asociado a pues esta variable, que es ρ, es un radio. Este de aquí le tengo que sumar 1 entre r por la derivada parcial de f respecto a phi, y todo esto va multiplicado por un vector unitario en phi. ¿Ok? Entonces tengo 1 entre phi, 1 entre rho, perdón, por la parcial de f respecto a phi. Este 1 entre rho sale al momento de hacer el cambio de variable. Cuando pasamos de cartesianas a cilíndricas, aparece esto 1 entre rho, por eso es que se pone, ¿ok? Y lo mismo pasa en el tercer sumando. En el tercer sumando es parcial de f respecto a z en la dirección de z. Esto es básicamente el gradiente en coordenadas cilíndricas. Si se dan cuenta, la única variable que cambia, que tiene un factor extra, es el segundo sumando. Lo voy a encerrar de rojo, es este sumando de aquí. Es el único que cambia. De ahí en fuera, tanto el primer sumando como el tercer sumando, pues es básicamente lo que teníamos en coordenadas cartesianas. Lo único que hicimos en este segundo sumando fue multiplicar 1 entre ρ, y ese 1 entre ρ surge al momento de hacer el cambio de variable. ¿Ok? Entonces, así es como se obtiene el gradiente en coordenadas cilíndricas. Su significado geométrico es el mismo, nada más tenemos que ahora estamos trabajando en una superficie cilíndrica, ¿no? Es todo. En esféricas, también hay que verlo, ¿no? En esféricas es bien interesante porque aquí ya no solamente cambia uno de los sumandos, cambian todos, fíjense. El gradiente de una función, y en coordenadas esféricas hay tres coordenadas, es un radio, un ángulo y otro ángulo. Estos dos ángulos nos dan la posibilidad de movernos en dos dimensiones del espacio, y eso es lo que nos da pues las tres dimensiones cuando le agregamos el radio.
Y para sacar el gradiente en ese sistema de coordenadas, pues hacemos lo mismo, ¿no? Parcial de f respecto a r. Vamos aquí a movernos en la dirección del vector unitario ER, el vector asociado a esa variable. Luego vamos a sumar 1 entre R, parcial de F respecto a teta. Si se dan cuenta, ese segundo término es bien parecido al que teníamos anteriormente en las coordenadas cilíndricas. Y el último término es el que cambia bastante. Es 1 entre R seno de teta. Y tengo que multiplicar por la parcial de F respecto a phi. Todo esto en la dirección del vector Fi. Entonces, tanto este 1 entre R, los voy a marcar uno de rojo y otro de amarillo, tanto este 1 entre R que aparece acá, como este 1 entre R seno que aparece aquí, son resultado de hacer cambio de variable. ¿Ok? Cuando haces cambios de variable y obtienes el gradiente, aparecen esos factores. Es nada más eso. Lo que quiero es que se den una idea de que puede haber factores en las entradas del gradiente, porque muchos se van con la idea que para sacar el gradiente, pues nada más deriva respecto a las variables, y pues no, realmente cuando haces un cambio de variable pueden llegar a salir algunos factores, como este 1 entre R, como este 1 entre R seno de teta, y pues básicamente esos son los dos gradientes que van a utilizar en la clase de Marco. Son el gradiente en coordenadas cilíndricas y el gradiente en coordenadas esféricas. De nuevo, su significado es el mismo. Eso sí, el significado geométrico nunca cambia. Lo único que cambia es la geometría en la que estás, ¿no? Por ejemplo, en coordenadas cartesianas, pues estamos trabajando en cajitas cuadradas, en esféricas estamos trabajando en esferas, en cilíndricas estamos trabajando en cilindros. Eso es todo, ¿no? Ahora, vamos a hablar de algo un poquito más profundo. Este tema como tal ya no lo toca Marco, pero yo creo que es muy importante para entender en sí qué es el gradiente y es sobre el operador nabla. El operador nabla es este triangulito que aparece al lado del gradiente y el operador nabla no solamente sirve para definir el gradiente, sirve para definir el laplaciano, que vamos a ver mañana, sirve también para definir algunas ecuaciones importantes en física y matemática, como la ecuación de Laplace, como la ecuación de Poisson. En física también aparece en las ecuaciones de Maxwell, del electromagnetismo, y entonces yo creo que es importante hablar de él. Vamos a definirlo. Vamos a decir NRN con coordenadas y son estas coordenadas x1 así hasta xn. O sea, tenemos n coordenadas, estamos en n dimensiones. Y base canónica. La base canónica, acuérdense, es un conjunto de vectores que es linealmente independiente entre sí. Es básicamente una base del espacio Rn, ¿no? Nos pedimos que sean unitarios y esta base canónica la voy a denotar así como E1, así hasta En. Y esto es todo lo que necesito para definir el operador nabla. Déjenme hacer todo esto chiquito. Entonces, lo único que estamos haciendo es fijándonos en Rn, en un espacio de dimensión n. Me estoy tomando un sistema de coordenadas, x1 hasta xn, y estoy además tomándome una base canónica asociada a esas coordenadas. Voy a definir el operador nabla, así, se denota de esta forma, es un triangulito. Y esto de aquí es igual a una suma desde i igual a 1 hasta n de ei, o sea, el vector, el yésimo vector canónico, multiplicado por la parcial respecto a xi. Cuando veo esto en términos de vectores, en términos de eneadas, esto de aquí se ve así. Parcial respecto a x1, luego va a seguir parcial respecto a x2, ¿no? Parcial respecto a x2, y me puedo ir así hasta parcial respecto a xn. Así es como se está viendo el operador nabla. ¿Ok? Este es un operador nabla muy cartesiano. El operador nabla también cambia respecto al sistema de coordenadas en el que estemos. Sin embargo, esta ya es una versión muy general. Creo que es la que basta que estudiemos aquí. Y lo que tiene de especial el operador nabla es que justo cuando, por ejemplo, aplicamos nabla a un cierto, cuando yo digo nabla de f, pues es como si yo estuviera sacando esto, ¿no? Como si estuviera diciendo parcial. Supongan que estamos en dos dimensiones, entonces nada más va a tener dos entradas mi operador nabla y es como si estuviera haciendo esto, ¿no? Es como si yo estuviera poniendo
Nabla y al lado f. Y lo único que hace entonces es, pues, meter la función. Este operador de aquí realmente es el culpable de todas las propiedades que tiene el gradiente. Este operador de aquí es lineal, cumple la regla del producto. Entonces, gracias a que existe el operador nabla es que existe el gradiente. Y les digo, con el operador nabla mañana vamos a definir pues lo que es el laplaciano. Vamos a ver algunas ecuaciones que contienen al operador nabla. Y es importante que lo conozcan porque es un operador que en serio aparece muchísimo. Así es como se define. Ese es el operador nabla. Y para terminar la clase de hoy, vamos a ver esta forma generalizada del gradiente. Esto de aquí es totalmente un breviario cultural. De hecho, esto de aquí yo lo aprendí el semestre pasado porque llevé relatividad. Entonces, ahí en una tarea venía como deducir la expresión general para el gradiente de una función. O sea, ya no importa si estamos en Rn, puede estar en cualquier espacio y también puedes estar en cualquier métrica que desees. Y esta es la versión general del gradiente. ¿Ok? La versión general del gradiente se da en términos tensoriales como G y J. Estos G y J son las componentes del tensor métrico. El tensor métrico básicamente es una matriz que va a tener varios numeritos y tenemos la parcial de F respecto a XJ. Esto de aquí está usando notación de Einstein, o sea, estoy abreviando. Esto realmente debería ser escrito así, como una suma desde J igual a 1, supongamos que tiene n dimensiones, de J y J parcial de F respecto a J, a XJ. Esto de hecho, pues es mucho más general que el operador nabla que les acabo de presentar, por eso es nada más un breviario cultural. Y es la versión más general que van a encontrar del gradiente, en términos de un tensor métrico. Les digo, un tensor métrico básicamente es una matriz. Sí, el determinante de esa matriz es muy importante porque es lo que nos da el cambio de variable, nos da los factores por los que tenemos que ir multiplicando cada una de las entradas del gradiente. Y esta es la versión más general que van a ver del el gradiente. ¿Ok? Entonces, ahorita si no lo entienden, no se espanten. Si tienen curiosidad, busquen qué es un tensor métrico. Hay ejemplos muy sencillos y se van a dar cuenta que realmente no es tan difícil. Y pues esto fue básicamente la clase de hoy. Vamos a dar un repaso rapidísimo, ¿no? Rapidísimo. ¿Qué es el gradiente de una función? Bueno, básicamente es un vector, o sea, es un vector que está en el dominio de la función en Rn, y es un vector que guarda todas las derivadas parciales de la función evaluadas en un cierto punto. Entonces, para definir el gradiente, pues básicamente necesito que la función sea derivable, o sea, que todas sus derivadas parciales existan. Su significado geométrico, vimos que nos dice, y lo voy a anotar aquí, me da la dirección de mayor crecimiento. Eso es lo que me da el gradiente, la dirección de mayor crecimiento. O sea, si yo me paro en una montaña, el gradiente me dice hacia dónde tengo que caminar para subir más arriba de la montaña, ¿no? Y bueno, también vemos algunas propiedades, ¿no? Por ejemplo, esta propiedad es bien importante. Podemos obtener la derivada direccional sacando el producto punto entre, pues básicamente el gradiente y el vector unitario, que es la dirección en la que me quiero mover. Y está padrísimo porque entonces ya no tengo que usar la definición de límite. Con solo saber el gradiente de la función puedo obtener la derivada direccional sin problema. Otro conjunto de propiedades que cumple, bueno, vimos este ejemplo, ¿no? Que incluso lo vimos geométricamente, todo consiguió bonito. Las propiedades que cumple en términos algebraicos el gradiente es que es lineal, o sea, abre sumas y saca escalares, y vimos que cumple una regla del producto. Eso de aquí es muy útil, a veces también para simplificar expresiones sirve, y entonces eso es lo que nos interesa, ¿no? El gradiente es un operador lineal y además cumple la regla del producto. Vimos también el gradiente en otros sistemas de coordenadas, porque pues en sí la definición que les di es muy cartesiana. En cilíndricas, por ejemplo, tenemos que agregar este 1 entre ρ para que tenga sentido el gradiente.
Y en, por ejemplo, coordenadas esféricas tenemos que agregar este 1 entre r y este 1 entre r seno de teta para que tenga sentido. Estos factores, les repito, son consecuencia de hacer el cambio de variable y pues si nos vamos a términos más generales, son consecuencias del vector métrico, digo, del tensor métrico. Son consecuencias de ese tensor, ¿ok? De su determinante es consecuencia todo esto. Ok, ahora, vimos el operador nabla también. El operador nabla es básicamente el triangulito este que aparece al lado de la función cuando sacamos el gradiente. Si se dan cuenta, el operador nabla, pues como tal, también es un vector que no tiene ninguna función. Cuando yo le pongo una función al ladito, es cuando pues ya se convierte en el gradiente de una cierta función. Y vamos a ver que mañana este vector nabla, este operador nabla, perdón, aparece en muchísimos lugares. Nos sirve para definir el laplaciano, nos sirve para dar algunas ecuaciones importantes de física, nos sirve para también escribir las ecuaciones de Poisson, las ecuaciones de Laplace. Entonces es muy importante este operador. Y por último, como breviario cultural, podemos escribir en términos mucho más generales el gradiente de esta forma, ¿no? Como el producto de un tensor métrico multiplicado por parciales. Y el tensor métrico es básicamente pues una matriz de una cierta dimensión, y esa matriz pues nos va a dar los cambios de coordenadas, nos va a decir básicamente toda la geometría del sistema, por eso se llama tensor métrico. Entonces, esto fue básicamente todo por hoy. Nada más sí mencionar que el gradiente es bien importante en las aplicaciones. Si se dieron cuenta hace rato que vimos el ejemplo, nos sirvió para sacar un plano tangente. Y de hecho esa es también una cosa muy importante, porque ya que tenemos el plano tangente, podemos buscar mínimos y podemos buscar máximos, aunque para eso también nos va a servir mucho el concepto de Hessiano, que vamos a ver también mañana. Para encontrar máximos y mínimos hay un teorema parecido al de la segunda derivada, y para ello se usa el Hessiano. Y este vector tiene muchísimas aplicaciones, como por ejemplo se los mencioné hace rato en Machine Learning. En Machine Learning, el gradiente nos ayuda a encontrar el mínimo de una cierta función de costo de error, y pues eso está padrísimo porque entonces podemos minimizar cosas usando el gradiente, así como podíamos minimizar cosas usando la derivada. Aquí nos pregunta el compañero Adrián si la derivada direccional sería un escalar. Eh, bueno, ayer que estuvimos viendo la derivada direccional, de hecho sí era un escalar, ¿no? Veíamos que la derivada direccional era el cociente de dos escalares, en términos de límites, el cociente de dos escalares, y por eso nos daba un escalar de vuelta. En el ejemplo que vimos ayer también apareció un escalar, y entonces sí, aquí de hecho también sería un escalar, porque estamos haciendo el producto punto entre el gradiente y la derivada direccional, y digo, perdón, la derivada direccional, entre el gradiente y el vector de dirección, y esto de aquí entonces nos daría un escalar de nuevo. Y pues sí, es básicamente un escalar. ¿Ok? Es un producto punto, así como lo vimos hace ya 2 semanas. Entonces, eso fue básicamente todo. Y les digo, tiene muchas aplicaciones el gradiente. A ver si ahorita les paso un videito para que se den una idea. En serio, es muy importante. Creo que es de los conceptos más importantes de todo cálculo. Y pues eso fue básicamente todo por hoy. Mañana vamos a ver jacobiano, vamos a ver esto del laplaciano, y también vamos a ver algo del hessiano. Vamos a ver esos tres: laplaciano, jacobiano y hessiano. Y vamos a ver sus aplicaciones, para qué nos sirven. Si se dan cuenta, esta clase ahorita fue mucho más light, ¿no? O sea, realmente nada más vimos algunos ejemplos, hicimos poquitas cuentas. Quiero que se quede nada más con el significado geométrico. El gradiente es un vector que se queda en el plano y nos sirve para decir cuál es la dirección en la que la función crece más. Eso es todo. Entonces, pues ya, mañana seguiremos viendo todo esto. Y pues gracias por venir, chicos. Hasta luego, Alexi. Adiós, Andrea. Adiós, Jorge. Nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos, Adrián. Gracias por preguntar. Nunca se queden con dudas. Hasta luego, Luis.